¿Te has preguntado cuál es realmente la clave del éxito para tu vida? Bueno, de acuerdo a este estudio que estamos llevando a cabo, nos estamos dando cuenta de que en nuestra vida siempre hay una historia que se queda en el pasado, pero también Dios nos ayuda a volver a escribir una nueva historia con nuevas formas y planes para poder agradarle a Él. Y en este caso, Moisés había estado con el pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto, lo sacó de Egipto, el pueblo cayó en apostasía, el pueblo desobedeció, pero el pueblo, la nueva generación, había sido llamado por Dios para poder tener una experiencia diferente con su Creador, con su Redentor, y por eso Dios puede hacer lo mismo en nuestra vida. Quizás nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, pero sobre todo pensemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Dios siempre ha prometido estar con nosotros, y eso fue lo que Dios le dijo a Josué: solo esfuérzate y sé valiente y haz lo que la ley de Dios dice de acuerdo a lo que Moisés te ha ordenado. Así que, amigos, Dios nos ha dejado su palabra, su ley, no para que la tengamos allí para poder rechazarla o para desobedecerla, sino para hacerla cumplir en nuestra vida, y así vamos a lograr el éxito siempre, en todo momento. ¿Por qué es importante recordar quién es el verdadero líder invisible de la iglesia de Dios? Bueno, el pueblo de Israel estaba comenzando con una nueva generación, en la transición inclusive de un nuevo liderazgo. Moisés había muerto. Ahora Josué estaba tomando posesión de esa responsabilidad. Por supuesto, Moisés había dicho anteriormente que todo lo que el profeta decía, y si se cumple, es porque era guiado por Dios, dirigido por Dios. Y en este caso Moisés había profetizado al pueblo de que iba a surgir un nuevo líder, y en este caso era Josué. ¿Se imaginan ustedes que Josué tuvo que pasar mucho tiempo con Moisés para aprender a poder dirigir a este pueblo? De hecho, en toda la Biblia, cuando se hace mención a Josué, solo se dice ayudante de Moisés, pero cuando se hace referencia a Moisés, se le dice siervo del Señor. Ahora, ¿se imaginan ustedes cómo Josué se sintió al momento de tomar ya el lugar de Moisés? Es decir, él estaba ahora dirigiendo al pueblo de Israel, pero realmente el que dirigía a este pueblo era el Señor mismo. El Señor mismo es el líder que estaba al frente de ese pueblo. Lo mismo hoy, el que está al frente de la iglesia es Cristo mismo. Por eso, no estemos obstinados en esperar a un ser humano. Confiamos en Dios. Por eso la palabra del Señor dice: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso el Señor nuevamente le dice estas palabras a Josué. Dios toma la iniciativa de decirle estas expresiones divinas que vienen del término pasar, poseer, repartir, servir. Estas iniciativas que Dios le da al pueblo de Israel, específicamente poseer, Dios le dice al pueblo de Israel que entrara al lugar, que tomara posesión de ese lugar, porque Dios iba a estar con ellos en las conquistas. También el Señor le dice: posee ese lugar. Es decir, el Señor le da también el privilegio al pueblo de Israel de estar allí en ese lugar, pero sobre todo ocuparla también como suya, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor siempre reitera que nosotros tenemos la oportunidad de poder tomar posesión de algo, pero también hemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por eso el pueblo del Señor hizo distribución de la tierra. Dios nos da la oportunidad de poder tener el privilegio de tener alguna posesión, tener algún emprendimiento, tener un negocio, y el Señor nos dice: pasa, posee, trata de administrarlo bien, ¿verdad? Pero sobre todo, ponlo al servicio del Señor. Muchas veces nosotros siempre le pedimos al Señor que nos dé la oportunidad de tener algo, pero cuando nos toca dar al Señor,
muchas veces nos es difícil. Muchas veces tratamos de retener lo que ya sabemos que puede ser útil para el avance de la obra de nuestro Dios. Por eso el Señor le dice a su pueblo que tenía que obedecer, pero sobre todo mantener su fe verdadera en el Señor para tener éxito en las posesiones, para tener éxito en los bienes que ellos iban a adquirir al momento de conquistar las tierras de Canaán. ¿Te has puesto a pensar quién es el verdadero dueño de este mundo? Bueno, muchas veces nos asombramos de las personas que tienen tantas riquezas, los grandes magnates, los grandes millonarios, pero realmente el verdadero dueño de este mundo es Dios. Por eso en esta ocasión Dios le decía a Josué de que le tenía que entregar la tierra para poseerla, pero también le decía, les daré por heredad. ¿Cómo es posible de que Dios consideraba al pueblo de Israel como sus hijos para darles una herencia? De la misma forma, en este tiempo, el Señor desea que nosotros como seres humanos seamos sus hijos para poder poseer como herencia el reino de los cielos. Por eso el Señor desea estar con nosotros. El Señor desea que tengamos una comunión estrecha con Él porque somos sus hijos. Él desea entregarnos el reino de los cielos. Por eso Josué sin la presencia de Dios no tenía éxito. Josué sin la presencia de Dios nunca iba a lograr el triunfo sobre las naciones vecinas. La clave principal para lograr las conquistas y para recibir la herencia que Dios les había dado era mantener una comunión estrecha con Dios. Dios muchas veces tiene que repetirnos constantemente que nosotros podemos lograr salir victoriosos. A Josué en su capítulo 1 en el libro de Josué, Dios expresa estas palabras en el capítulo 1 y el versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios constantemente repetía los términos esfuérzate y sé valiente. De la misma forma también Dios desea que nosotros podamos librar una guerra contra nuestra propia pecaminosidad, contra las huestes de las tinieblas, contra los gobernantes del maligno en esta tierra. Dios desea que nosotros siempre estemos armados con su armadura, tal como lo dice el libro de Efesios en su capítulo 6 y el versículo 10 al 18. Ahí se menciona toda la armadura de Dios para poder vencer al mal. Y por eso, como cristianos, Dios nos ha dado una invitación para poder cumplir con su misión en esta tierra. Pero tenemos grandes desafíos, pero solo lo podremos lograr con la ayuda de nuestro Padre Celestial y esforzándonos y mantenernos valientes ante las circunstancias que puedan avecinarse. El pueblo de Israel quizás no estaba preparado para la guerra que iba a desatar con las otras naciones, e inclusive en el lugar donde había estado, en Egipto, ni siquiera también estaban preparados para poder desatar una guerra bélica contra las naciones que estaban en Canaán. Pero el pueblo de Israel estaba siendo llamado por Dios para poder salir y vencer en el nombre del Señor Jesucristo. La prosperidad y el éxito, ¿cómo se puede obtener estas dos cosas? Bueno, la palabra prosperidad implica prácticamente un cumplimiento satisfactorio de lo planificado, ¿verdad? Y a la vez, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, todo te saldrá bien. Esto también puede hacer alusión a ser sabio, o inclusive también puede tener connotación con tener éxito, ser prudente o actuar con sabiduría. El éxito está estrechamente ligada con el hecho de actuar con prudencia y también respetando a Dios y obedeciendo su palabra. Si nosotros deseamos éxito en nuestra vida,
hemos de esperar primero las bendiciones de Dios y también las bendiciones espirituales. Y después las bendiciones materiales vendrán por añadidura. Por eso en el libro de Mateo, en su capítulo 6 y el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadida. Así que el Señor desea que nosotros siempre mantengamos la obediencia a Él. Y por supuesto, para poder tener la obediencia al Señor, tenemos que tener fe. Tanto la fe como también la ley siempre van de la mano. Por eso en el libro de Romanos, en su capítulo 3 y el versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Así que la ley y la gracia siempre van juntas. Es un error decir de que hemos de vivir nuestra vida solamente por fe y dejar a un lado la ley, cuando realmente el Señor nos indica a que hemos de tener fe en Él, pero también hemos de mostrar nuestra obediencia a Él por amor a su nombre, por amor a su palabra, para que también nosotros podamos tener éxito en nuestra vida. Así que la ley es importante para que nosotros podamos conservar nuestra vida y un día poder estar con el Señor allá en el reino de los cielos. Saludos, bendiciones.